Buenas tardes a todos y a todas. Quisiéramos empezar como gabinete expresando nuestras disculpas por el retraso de esta conferencia de prensa, que debe ser lo habitual después de un Consejo de Ministros donde se ventilan temas de coyuntura nacional, iniciativas legislativas que son derivadas al Congreso de la República para su consideración y las medidas de gestión públicas multidisciplinarias que van de la mano con las políticas generales de gobierno de parte del Ejecutivo. Tuvimos algunos temas en consideración extra agenda el día de hoy relativos a la zona del Brain, que son proyectos de desarrollo para todas las poblaciones adyacentes a esa zona, que originó el debate, los aportes de los señores ministros para luego, posteriormente ya materializar este debate en una iniciativa normativa. Y quisiera aprovechar la oportunidad para expresar como gobierno que condenamos enérgicamente la violación a las comunicaciones del cual ha sido víctima el ex premier René Cornejo en cuanto a una cuenta personal con extensión Gmail de sus comunicaciones. El día de ayer tomamos conocimiento de esta violación, que es un delito y que es sancionado drásticamente por nuestra legislación penal. Tenemos conocimiento que el ex premier René Cornejo el día de ayer se apersonó a la DIRINCRI a formular su denuncia en calidad de agraviado, y lo propio dispuse yo se hiciera a través de la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros, porque si bien el correo que ha sido violentado, interceptado condenablemente, es una cuenta personal del ex premier Cornejo, muchos de estos correos tienen que ver con el accionar la agenda de los consejos de ministros, que en muchas veces reviste carácter de reservado porque en algunos extremos se adoptan medidas que son de defensa nacional. Desde acá hago la invocación a los señores de la DIRINCRI a efectuar con diligencia las investigaciones para individualizar al sujeto de la acción penal, saber quiénes han sido o qué organización ha sido la que ha violentado las comunicaciones del ex premier René Cornejo, y que mediante un debido proceso se ventile esta acción en sede judicial y se sancione drásticamente. Dicho esto, le comunico a la ciudadanía que el día de hoy se han aprobado distintas normas que van a mejorar la calidad de vida de los peruanos y peruanas, empezando por un proyecto de ley que se aprobó en el Consejo de Ministros 226 del día de hoy, que se da derivado al Congreso de la República para su debate y posterior aprobación, porque no me cabe la duda que la representación nacional respaldará esta iniciativa legislativa, que además es un clamor popular. Me refiero a la modificación de dos artículos en nuestro Código Penal, el 176 y el 176A, que a propuesta del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables busca regular una omisión en nuestra legislación penal, que es sancionar el acoso sexual callejero. En ese sentido, corro traslado de la misma para que brevemente la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, nos diga en qué consiste esta iniciativa legislativa que sancionará este delito del cual son víctimas niñas, niños y personas adultas, sobre todo en los lugares de tránsito público. Señora ministra. Muchas gracias, Premier. Saludando a los señores de la prensa. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene la rectoría de proteger los derechos integrales de las mujeres, de nuestras niñas, de nuestras adolescentes. Y no solamente queremos actuar en una coyuntura determinada, en un momento determinado en el que se pone un tema como este en los medios. Hemos venido trabajando multisectorialmente en diversos aspectos, sobre todo en prevención. Hemos firmado hace pocos días ya un acta de compromiso, una alianza para la prevención del acoso callejero, un acta de compromiso que ha sido firmado por el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia
el Ministerio Público, gobiernos locales, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Provincial del Callao, AMPE, las empresas de transportes, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y el colectivo Paremos el Acoso Callejero. Pero todos estos esfuerzos que se van a hacer multisectorialmente también necesitaban aterrizarse con una adecuación de nuestra normativa. Por tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha presentado el día de hoy al gabinete y ha sido aprobado, como bien lo dice nuestra Premier Ana Jara, el proyecto de ley que modifica el artículo 176 y 176A en el Código Penal para reconocer como delitos los actos que constituyen lo que comúnmente se conocen acoso sexual callejero. En un breve resumen, lo que se está buscando en primer lugar es crear un tipo básico. Este delito ya no va a requerir la concurrencia de la violencia y de la amenaza, como era desde siempre. A partir de la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso de la República, ya no va a requerirse ni de violencia ni de amenaza para que sea sancionado. Va a establecerse agravantes que van a considerarse ya la violencia o amenaza como un agravante adicional. Va a mejorar la tipificación y, por supuesto, va a proteger no solamente a nuestras mujeres, a nuestras niñas, sino también a nuestras adolescentes. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Otro de los puntos ventilados en la sesión de Consejo de Ministros del día de hoy es el referido a un decreto supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Esto a propuesta del Ministerio del Interior. Es un tema vital, importante, de cuya trascendencia nos dará cuenta el señor Ministro del Interior, Daniel Urresti. Por favor, señor Ministro. Muchas gracias, Premier. Efectivamente, hemos detectado un problema en cuanto a los extranjeros que estarían delinquiendo o que tienen sus documentos cuyos documentos no se encuentran en regla, porque para poder lograr la expulsión de ellos, el trámite era realmente muy largo y por lo menos podía llevar 6 meses. Y esto debido a que todos los actores que debían participar en este trámite eran demasiados. Pero ahora, como se cuenta con una superintendencia de migraciones, lo que estamos haciendo es modificar su reglamento de organización y funciones de tal manera que lo estamos fortaleciendo y le estamos entregando este trabajo, esta competencia, para que sean ellos los que puedan firmar los documentos de expulsión. De tal manera que aquellos extranjeros que se encuentran de manera ilegal en el país puedan ser expulsados en el mínimo tiempo posible, porque como ya es de conocimiento público, nuestro país se ha convertido en una zona de paso para muchos extranjeros que pretenden llegar a países como el Brasil. Asimismo, muchos de los extranjeros que han venido de algunos países de Latinoamérica vienen cometiendo una serie de delitos y ellos en un 95% no tienen sus documentos en regla. Entonces, esto va a permitir que el Estado, que el gobierno pueda ejecutar su derecho de poder expulsar a aquellos extranjeros que no se encuentran en regla o que pudiesen estar delinquiendo de una manera mucho más efectiva. Gracias, señor ministro. En cuanto al Ministerio de Economía y Finanzas y también de forma intersectorial el sector de Agricultura y Riego, se nos presentó para consideración del Consejo de Ministros y luego del debate ha sido aprobado un decreto supremo que modifica el reglamento del decreto legislativo 1126
que es el que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas. En ese sentido y para mayor alcance, corro traslado de la misma para que nos puedan abundar sobre el tema el señor Ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, y posteriormente el señor Ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez. Señores ministros. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes a todos ustedes. Tal cual lo ha mencionado la Premier, enfocados en la lucha contra el narcotráfico, se ha visto por bien hacer unos cambios importantes al reglamento del decreto legislativo 1126 en lo que se refiere a todas las medidas de control de insumos químicos que se utilizan en la elaboración de drogas ilícitas. Acordémonos que SUNAT tiene un rol muy activo en esta materia de fiscalización de insumos. Las tres principales medidas que se han propuesto, que se han aprobado en este decreto supremo, tienen que ver con el establecimiento de un procedimiento para la destrucción de medios de transporte de insumos químicos y de los mismos insumos que son transportados, que la SUNAT incauta o decomisa con el apoyo ciertamente de la Policía Nacional del Perú. El segundo elemento tiene que ver con la suspensión de la comercialización de las gasolinas 84 octanos y ácido muriático que se utilizan en el BRAEM, y eso voy a pedirle al ministro Benítez que dé alcances acerca de la estrategia con respecto a las acciones del Estado en el BRAEM en particular. Y el tercer elemento tiene que ver con perfeccionar este mecanismo de control de insumos químicos para no afectar el uso doméstico. Se han identificado distintas regiones del país, en las áreas del régimen especial, que se han visto afectadas por este régimen de cuotas de venta de combustibles. Y para efectos de uso doméstico, en cocinas, motores, grupos electrógenos, en ventas de diésel que se hacen desde el surtidor o dispensador, digamos, garroneras o envases a consumidor final, se ha dispuesto flexibilizar este régimen para uso, consumo doméstico, de 10 galones para estos usos que he mencionado. Es parte del perfeccionamiento que estamos haciendo constantemente de SUNAT, trabajando con otras autoridades para poder luchar con efectividad contra el narcotráfico en el país. Le doy la palabra al ministro Benítez para que pueda complementar qué otras acciones se están haciendo al respecto en esta zona de trabajo. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, estas medidas que se han aprobado son muy importantes para el trabajo que estamos haciendo en el BRAEM, donde se nos ha encargado una lucha frontal contra el narcotráfico, pero también llevar adelante un modelo de desarrollo para esa zona. Es muy importante dentro de la estrategia, por eso, tener éxito en la interdicción, en el poder controlar los insumos químicos que llegan a esta zona para producción de drogas ilícitas. El poder ahora capturar una cisterna, tanto en las zonas fiscalizadas como no fiscalizadas, y poder destruirlas in situ, va a generar pues un impacto importante para persuadir a quienes quieran llevar estos insumos a la zona, pero también para proteger las vidas de la policía, de la SUNAT, que va a evitar trasladar esto hasta zonas más seguras. También queremos mencionar que es importante para esta estrategia el poder lograr que haya una reducción significativa de los precios de las hojas de coca. A través de esta interdicción se podría lograr, y de esa manera podríamos asegurar también que tengamos mayor éxito en el programa de reconversión productiva que se ha anunciado, que ya ha iniciado sus labores en Pichari. Hemos instalado el Centro Regional de Innovación Agraria, como presencia importante el Ministerio de Agricultura y Riego para trabajar con los productores cocaleros, así como también con los productores que ya en la zona tienen café y cacao, y de esa manera empezar a trabajar en un proceso franco de reconversión de hectáreas de coca, de hoja de coca, por otros cultivos lícitos y rentables. Adicionalmente, también hoy día se ha presentado una propuesta a manera de información, pero que ha sido preaprobado por los ministros, de la constitución de un proyecto especial para el BRAEM,
que se llamaría ProBran y que tendría una acción directa también para ayudar en la mayor eficiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura, de desarrollo que permita acompañar lo que estamos haciendo, tanto en la reconversión productiva como también lo que ya se señaló hace un momento con las medidas de interdicción. Muchas gracias. Gracias, señores ministros. Y finalmente, para poder responder a los señores de la prensa, como es público, el Congreso de la República ha autorizado el viaje al exterior del señor presidente de la República, Ollanta Humala, con ocasión de la ceremonia de toma de posesión del segundo mandato del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Este viaje se verificará en algunas horas en compañía del señor canciller, aquí presente, y que nos va a explicar y dar cuenta de la importancia de nuestro país que otorga a las relaciones que sostenemos con Colombia. No solamente la importancia como países hermanos, sino también nuestras relaciones comerciales que tenemos con este país. Y en ese sentido, dejo a Gonzalo en el uso de la palabra para que nos explique sobre el viaje que realizará el mandatario en su compañía a Colombia. Muchas gracias, Premier. Efectivamente, en las próximas horas el señor presidente va a estar viajando a Colombia para la inauguración del nuevo mandato presidencial del presidente Santos. Esta ocasión la va a aprovechar el señor presidente no solo para participar en los actos celebratorios, sino para también conversar sobre 2 o 3 temas claves en la relación bilateral con Colombia. El primero y el más importante es la inminente realización de un gabinete binacional. Creo que ustedes conocen cómo hemos venido trabajando con países como Ecuador en la celebración de un gabinete binacional que ha tenido mucha efectividad y ha adoptado medidas que han sido muy relevantes en la relación bilateral. Pues esa misma iniciativa la vamos a adoptar en breves semanas con Colombia. Uno de los temas que va a ser conversado por los 2 presidentes allí es la manera como se lleva adelante este gabinete binacional. Adicionalmente, el presidente Humala seguramente va a tener una reunión de trabajo con el expresidente de Colombia, Samper, quien va a ser el próximo secretario general de UNASUR. Existe ya un consenso regional para que sea él la persona elegida y lo será en breves semanas. Adicionalmente, el señor presidente va a tener reuniones con el presidente del Consejo Europeo, el señor Van Rompuy, que va a asistir a la inauguración del nuevo mandato y se va a entrevistar con la canciller de Italia, quien sabemos posiblemente asuma dentro de poco el cargo de la representante de Relaciones Exteriores de toda la Unión Europea. No se trata solamente de un viaje protocolar, como ustedes pueden ver, sino es un viaje con contenido en el que el presidente va a afirmar nuestras relaciones bilaterales con Colombia, pero también va a desarrollar nuevos lazos en nuestra vinculación con países de la Unión Europea y con la Unión Europea como entidad. Con Colombia, todos ustedes saben, tenemos una relación muy cercana, un intercambio comercial importante. Es uno de los países que importa del Perú más bienes con valor agregado, con bienes industrializados, y también es uno de los países donde la mayor cantidad de inversión peruana en el exterior se ubica, casi 2.500 millones de dólares por una información que he recibido. Así que todo esto además se configura dentro de nuestra participación de Colombia y del Perú en la Alianza del Pacífico, que es un mecanismo de integración que ambos países privilegiamos preferentemente. Gracias. Gracias, señor canciller, y quedamos a disposición de los señores y señoras de la prensa. Ministro, buenas tardes. Ministra Jara, ministro, si me permiten, quisiera abordar directamente algunos asuntos de coyuntura. Cecilia Rosales, del diario Comercio. Hay algunas fuertes críticas luego de que el Poder Judicial ha decidido liberar a la cúpula de
el movimiento prosenderista Movadef. Quisiera saber, ministra, si desde el Ejecutivo tal vez hay alguna reflexión sobre estas críticas, porque lo que se menciona insistentemente es que el acopio de pruebas no ha estado debidamente sustentado y que al momento que se anunció esta operación Perseo, la coyuntura de crisis del gobierno era tan fuerte que de alguna manera se utilizó esto para tapar otros temas. Adicionalmente, ministra Jara, quisiera preguntarle, hay dos colegas suyos que la están lanzando a la presidencia. Quisiera saber qué piensa usted de eso. Para algunos no le están haciendo un favor, sino todo lo contrario. ¿Qué podría decir al respecto? Y para el ministro Urresti, si me permiten una pregunta adicional. Esta madrugada hay 2 buses interprovinciales que han sido asaltados. Usted ya tiene casi mes y medio en el cargo y su principal promesa fue que el ciudadano de a pie se iba a sentir un poco más seguro. ¿Qué va a hacer con las carreteras del país para que haya más seguridad? Gracias. Gracias, Cecilia Rosales, del diario El Comercio. Con respecto al primer tema, el día de ayer el señor presidente de la República ha expresado su malestar, su molestia por este fallo del Poder Judicial que ha liberado a personas que han atentado contra la seguridad nacional. Estos grupos terroristas, estos grupos de fachada que pretenden volver al pasado del Perú en décadas que se enlutaron hogares, no solamente peruanos, sino que trajeron el atraso de infraestructura en el país, del cual ha sido muy difícil levantarnos. Y estamos apelando a la doble instancia. Ya el procurador de parte del sector del Ministerio de Justicia ha interpuesto un recurso de impugnación, de apelación, para que una segunda instancia pueda verificar los argumentos que han sido objeto de análisis jurídico para que se proceda a la comparecencia de estos personajes siniestros que debieran estar afrontando la acción de la justicia en condición de detenidos, porque todos sabemos que uno de los modus operandi de este tipo de asociaciones ilícitas es precisamente su reagrupación, es el hecho de establecer estrategias para atentar contra el Estado de Derecho, y nosotros como sociedad debemos unificarnos todos para rechazar fallos judiciales como estos. Si bien respetamos la separación de poderes, respetamos la autonomía de los poderes públicos, sí podemos opinar, porque también la Constitución Política nos asiste en ese sentido, podemos opinar sobre el contenido de las resoluciones judiciales que no han causado Estado, porque estas pueden ser revisadas en mérito a este recurso que hemos interpuesto por intermedio de la Procuraduría y restablecernos nuevamente en el orden interno mediante la seguridad que exigen los hogares peruanos. Nosotros exigimos de parte de nuestras autoridades, de parte de los magistrados, que estén a la altura de la seguridad que requiere el país, y es poner tras las rejas a estos personajes de forma individual y o asociada que han atentado contra la democracia y el Estado de Derecho en el país, y que los jóvenes deben recordar muy bien, porque el trabajo de estas organizaciones se está infiltrando especialmente en algunas universidades. Están tratando de captar a la juventud, queriendo presentarse como idealistas, como personas contestatarias que analizan la realidad nacional, pero no son sino tontos útiles de aquellos cabecillas terroristas que hoy, mediante un Estado de Derecho y un juicio con el derecho a la debida defensa que a ellos les asistieron, están ahora purgando pena privativa de la libertad. No ha habido cálculo político con respecto a ese operativo que puso tras las rejas a estos cabecillas e integrantes del Movadef. Simplemente, como gobierno, nos limitamos a proteger a los hogares peruanos, y además son personajes de larga data, rostros más que conocidos, que pretendieron incursar en procesos electorales teniendo como ideario nada menos que el pensamiento Gonzalo, y ya todos sabemos que el pensamiento Gonzalo es sinónimo de atentado contra la democracia, es sinónimo de sangre, es sinónimo de intolerancia, es sinónimo de terror. Estaremos a lo que resuelva el Poder Judicial,
y no nos cabe como gobierno sino saludar el gesto del señor presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, que ha anunciado que ha solicitado al órgano de control de la magistratura, a la OCMA, que es el ente que fiscaliza la conducta y los fallos de los magistrados del Poder Judicial, que revise el accionar de estos jueces que han liberado a estos integrantes del Movadef, que por lo demás todos sabemos y no nos dejemos engañar que son organismos de fachada del terrorismo. Con respecto al segundo tema, yo quiero ser clara con la ciudadanía. Yo estoy abocada al 100% a desempeñar el cargo de presidenta del Consejo de Ministros, confianza a la que obedezco de parte del señor presidente de la República. Ni siquiera en el campo de las especulaciones me pongo en el supuesto de una posible candidatura presidencial al 2016. No solamente porque no sería responsable de mi parte, porque he asumido este reto del premierato, sino porque no estamos en época preelectoral a elecciones generales, sino también porque el Partido Nacionalista del que yo formo parte no ha tocado este tema al interior de la organización. De modo tal que en este sentido yo estoy abocada a desempeñar el cargo de Premier y ese será mi trabajo para ayudar al señor presidente en la función pública, en las políticas generales de gobierno y coordinar con los señores ministros de Estado y coordinar con los otros poderes públicos y con la ciudadanía la labor al interior del Poder Ejecutivo para lograr el bienestar de todos los peruanos y peruanas. Corro traslado al señor ministro del Interior con respecto al tema de la seguridad en las carreteras. Como no, primero voy a contestar la pregunta, pero si me permite la licencia de hacer un comentario, la parte positiva es que los medios parece que al fin lograron entender y comprender que la primera dama no postula el 2016, porque ahora ya están, no hablando que la que va a postular es usted, pero en fin, veamos esa parte positiva que ya al fin entendieron después de tanto esfuerzo. Muy bien, los asaltos en los buses en las carreteras tienen tres tipos. Uno es por interceptación, cuando los vehículos de los ladrones interceptan el vehículo y lo obligan a detenerse. Otro por bloqueo, cuando ponen piedras o cualquier obstáculo para que el vehículo se detenga. Esos dos ya no se producen, y no se producen porque la policía ha logrado superar eso, que eran los que más se producían anteriormente. ¿Cuál es el que ha quedado? El que es asalto con pasajero a bordo. Cuando me hice cargo del ministerio, en la primera semana, aunque no lo crean muchos, porque también efectivamente en el escritorio trabajo, a veces, poco, pero lo hago. Y una de las reuniones que tuve fue con Sutran, justamente porque ordené que la policía haga una verificación y resultaba que ya no estaban filmando a los pasajeros al momento de subir a los buses. Sutran, con los informes que presentamos, puso multas muy fuertes a estas empresas, con lo que logramos que nuevamente en este momento continúen filmando. Entonces, los pasajeros a bordo ya no suben en la empresa, en el terminal. ¿Cuál es el asalto que aún continúa? El de pasajero a bordo, pero recogido en paraderos no formales. Y la carretera es pero tan larga, algunos habrán viajado por carretera en alguna oportunidad, habrán tenido la oportunidad, y se darán cuenta que es muy larga. Y no se puede tener patrullas o policía de carreteras pues cada 100 metros. Por eso es que se establecen únicamente paraderos oficiales donde sí está la policía de carreteras. Pero insisten estos ómnibus en detenerse donde no deben. Asaltan a la gente y la empresa no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Porque esa fue la pregunta. Y usted, ministro del Interior, ¿qué piensa hacer, verdad? Bueno, lo que estamos haciendo es lo siguiente. El día de ayer ya hemos convocado una reunión, que la vamos a tener hoy día en la tarde, a Sutran y al Ministerio de Justicia,
porque vamos a formular alguna norma, de acuerdo a lo que nos indique el Ministerio de Justicia, o cambiaremos alguna norma para que aquellas empresas que recogen pasajeros en paraderos no formales y como consecuencia son víctimas de asalto, sean cerradas, sean multadas con una multa realmente grande. Es decir, veremos que el castigo, la multa, la sanción sea tan grande como para que no lo vuelvan a hacer. Porque aquí el problema es transversal y como dicen los expertos en seguridad ciudadana, es totalmente transversal, ¿no? Cosa que nadie se había dado cuenta antes. La seguridad ciudadana es transversal, ya lo sabemos por los expertos. Muchas gracias. Entonces, esto implica no solamente a los diferentes sectores, sino también a los ciudadanos y las mismas empresas. Porque a mí me queda pensar solamente que ese chofer o es retrasado mental, que se le están diciendo tantas veces que no recoja pasajeros en paraderos no formales porque los asaltan e insiste, o está en combinación con el asaltante, una de dos. Bueno, espero que haya quedado claro lo que estamos haciendo, lo que vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las preguntas de Cecilia Rosales del diario El Comercio. Buenas tardes, ministra. Le habla Lourdes Paucar de Canal N. ¿Cómo está, Lourdes? Yo quería saber si usted ha iniciado algún tipo de acercamiento o conversación con las diferentes bancadas del Congreso, teniendo en cuenta que su gabinete va a solicitar el voto de confianza el 20 de este mes y ya hay algunos grupos que han adelantado que no se lo darían, específicamente por el tema de la huelga médica. Esto en el caso de Solidaridad Nacional y otros mencionan por el de la seguridad ciudadana. Eso es como primer tema. Y respecto precisamente al ministro del Interior, yo también tenía dos preguntas. La primera es que hay un puesto policial que fue atacado en Arequipa por mineros ilegales, además, tema que usted vio en su anterior cargo. ¿Qué se está haciendo al respecto? Si hay avances finalmente en ese tema. Y la otra es que la viuda del periodista Hugo Bustíos estuvo esta mañana en el Congreso y ha solicitado públicamente que usted dé un paso al costado para que haya una mayor equidad en lo que es el proceso. Gracias, Lourdes Paucar de Canal N. Sí, efectivamente, a pocas horas nada más de haber asumido este encargo del señor presidente Ollanta en el Premierato, establecí algunas comunicaciones telefónicas con líderes de las diferentes bancadas representadas de las organizaciones políticas de las bancadas en el Congreso. Como estábamos todavía, y digo estábamos porque yo también soy congresista de la República, abocados a la conformación y la proporcionalidad de las comisiones en el Congreso de la República, se me pidió unos días para concluir ese trabajo. Hablo de los directivos portavoces y ya tengo una cita formal con la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, que estimo también podré tenerlo con Raúl Castro, el presidente de dicho partido, con su directivo portavoz Juan Carlos Eguren, Lucho Iberico, que es el que toma ahora la posta, ya en este nuevo periodo de sesiones de la legislatura. Y se han hecho las comunicaciones internas para poderme reunir con los demás grupos políticos del Congreso, incluida la bancada de Dignidad y Democracia que salió de las canteras de Gana Perú. No va a haber ni una bancada en el Congreso, ni un secretario general o presidente del partido al que yo no le manifieste mi voluntad política de reunirme con ellos antes y después del 20 de agosto. Antes, no solamente para explicarle nuestra vocación de tender puentes de diálogo, de trabajo mancomunado para poder entregar este gobierno, el gobierno del presidente Humala al 2016, con una sostenida reducción de la pobreza y la creación de trabajo digno y decente como única herramienta de inclusión social. Ya queda de ellos, si alguno de los líderes no desea conversar con esta primera ministra, pero hasta donde tengo entendido, todos han manifestado su voluntad de efectuar este diálogo. Por lo demás, ustedes saben que la Constitución Política del Estado es taxativa
Es decir, no se puede dar una interpretación entre líneas, ni contrario sensu al texto de la norma. La Constitución exige que una vez designado un gabinete ministerial en la cabeza de su premier, porque se pueden operar cambios dentro de su conformación que no implique la presidencia del Consejo de Ministros, debe presentarse al Congreso de la República para solicitar el voto de investidura, que es el voto de confianza. Pero la Constitución regula este mecanismo democrático señalando que el premier dará cuenta de las políticas generales de gobierno de parte del Poder Ejecutivo. Y es lo que me abocaré a hacer, a explicarle a la representación nacional las líneas matrices señaladas en el discurso del 28 de julio de este año del señor Presidente de la República en el Congreso de la República con ocasión de nuestro 193 aniversario de independencia nacional. Todos sabemos que las líneas matrices de ese discurso giraron en base a los ejes de educación, salud, seguridad y las políticas sociales y productivas. Pero además de eso, yo voy a dar cuenta a la representación nacional de cuál es el compromiso y firme y lo que tenemos planificado de cara al 2016 y dejar las bases sentadas para nuestro bicentenario, el 2021, cualquiera sea el gobierno que esté dirigiendo las riendas del país en democracia, que es la lucha frontal contra la corrupción. Los señores congresistas nos han exigido que nosotros demos cuenta cómo vamos a implementar estas ofertas, estas metas trazadas por el señor presidente el pasado 28 de julio, y es lo que haré. Y no me cabe la menor duda que, escuchadas las explicaciones y nuestro plan de trabajo del gabinete que yo presido, me alzaré y nos alzaremos con el voto de confianza, con la investidura. Es posible un escenario donde hayan abstenciones y seguramente algunos votos en contra, pero eso ha sido el accionar no solamente de este gabinete ministerial, ha sido la posición de oposición de quienes no son gobierno en el Congreso de la República y que también es una posición democrática. El ser críticos con un Estado de gobierno exige un mayor esfuerzo de parte de sus gobernantes, de manera de que no será una situación sui generis la que posiblemente enfrentemos en el Congreso, pero el resultado será que obtendremos el voto de confianza para seguir trabajando. Esto es solamente el inicio. El trabajo es arduo y en eso yo pido el compromiso de todos los peruanos y peruanas, de toda la clase política, para continuar con el rumbo del país y el sostenimiento de nuestro crecimiento económico con la reducción de la pobreza y la creación de más empleo. Corro traslado al señor Ministro del Interior para el tema del puesto policial en Arequipa y las declaraciones de la viuda del periodista de Caretas, Hugo Bustíos. Bien, en primer lugar, para poder contestar la pregunta, no te moleste, pero quiero hacerte una corrección. Me has preguntado sobre los mineros ilegales. En Chala, en esa zona, no existen mineros ilegales, todos son informales. Lo que ocurrió ahí es que se enfrentaron dos grupos de mineros informales reclamándose entre ellos límites en las zonas donde estaban trabajando. Y la policía, que es un puesto que está en la parte alta por Chaparra, solamente habían 20 policías en ese puesto, han tratado de intervenir y finalmente ha sido una pelea entre tres grupos. Claro que la prensa no lo ha vendido así porque más vende decir que los ilegales, donde no hay porque son informales, han atacado el puesto y casi han matado a los policías. No, no ha pasado tanto, no ha sido para tanto. Inmediatamente se enviaron UCES, etcétera, y todo está totalmente tranquilo. Ya están ellos totalmente en paz, se han puesto ya de acuerdo y ya estamos bien ahí. Sobre el segundo punto, permíteme decírtelo, a ver, en pocas frases. Número uno, estoy feliz de vivir en el Perú. ¿Por qué? Por varias cosas. En el Perú hay democracia, en el Perú hay debido proceso, en el Perú
la última vez que revisé, nadie tiene que demostrar su inocencia. Cuando te denuncian, el Ministerio Público y la Justicia tienen que demostrar tu culpabilidad. Y por último, estoy feliz de que hay organismos de derechos humanos que estoy seguro que se van a preocupar por defender mis derechos humanos, ¿no? Mi presunción de inocencia. Así que estoy totalmente cubierto en ese sentido. Gracias. Agradecemos las preguntas de Lourdes Paucar de Canal N. Buenas tardes. ¿Qué tal? Isabel Carreño de la República. Premier, ahora con una mayor fragmentación del Congreso, ahora tenemos muchas movidas, una suerte de crisis dentro del Parlamento, ¿generará mucha más dificultad para las iniciativas que envíe el Ejecutivo para que sean aprobadas, partiendo de que ya hay conflictos con el tema de voto de confianza? Gracias, Isabel Carreño. Me ratifico en el optimismo de ese gabinete ministerial, en la responsabilidad de la clase política. Además, porque conozco la dinámica del Congreso de la República en mi condición de legisladora. Me ratifico en que obtendremos el voto de investidura, Dios mediante, el 20 de agosto. Seguramente la atomización de las nuevas bancadas ahora en el Congreso de la República demandará un mayor esfuerzo de parte de este gobierno para poder lograr la aprobación de las iniciativas legislativas que enviaremos al Congreso, seguramente muchas de ellas bajo la condición de ser contempladas con carácter de urgencia, y otras tanto que tendrán que ver también con algunos requerimientos de parte de los gobiernos subnacionales cuando hemos ventilado los consejos de ministros descentralizados por todo el país. Pero la democracia es así, la democracia es pluralidad, y estoy segura de que esta nueva etapa del gobierno de Ollanta-Humala, en la que perfeccionaremos el mecanismo de comunicación entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, hará que al final, luego del debate, la crítica, los aportes que tengan que hacer los señores congresistas de la República, independientemente de las consignas políticas que puedan haber en el Congreso, respaldarán los proyectos de ley que nosotros enviaremos al Congreso y estaremos sujetos, como lo hemos estado, al control político. Seguramente para la prensa yo soy redundante en un extremo de mis últimas apariciones públicas, y es que a mí me llama la atención como congresista de la República, porque no he visto estas estadísticas. Aún antes de ser congresista, seguía muy de cerca la política parlamentaria y su dinámica, que es el hecho de que, teniendo un gobierno, la presidencia de la mesa directiva, que tampoco es de exclusividad de Gana Perú, ha sucedido siempre en la historia republicana del país, no hemos evitado que los ministros de Estado acudan al Congreso a dar cuenta de su función pública. 240 veces en un año. Yo no estoy juntando los 3 años de gobierno del presidente Humala. En solamente un año de sesiones de este periodo legislativo, haber ido 240 veces para dar cuenta y ser sometidos al control político de nuestros actos, dice bien de la presidencia a cargo del partido de gobierno, y eso no va a cambiar. Tanto así que en ese control político, en determinada coyuntura, ustedes recordarán, obligó la renuncia en el cargo de 2 ministros de Estado, en aquel momento de Defensa y del Interior. De manera que se redoblarán esfuerzos, pero se revitalizará la democracia, fortaleceremos la institucionalidad de los partidos políticos representados en el Congreso y, sin duda, el país seguirá fortaleciendo esta democracia de la cual gozamos en los últimos años, a partir de los años 80, con una interrupción en la década de los 90. Gracias a Isabel Carreño del diario La República. Ministros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Eric Guerrero de Panamericana Televisión. Ministra, si bien es cierto, ha señalado de que está con todo el optimismo de que se tenga el voto de confianza, pero hay condicionamientos por parte de algunas bancadas, como por ejemplo Solidaridad Nacional, que si no se resuelve el tema médico no van a votar a favor, y la bancada fujimorista con respecto al tema de seguridad ciudadana.
va a tener mucho trabajo para poder conversar con los líderes de estos grupos parlamentarios. Y quisiera saber también una segunda pregunta y última por mi parte, ¿qué opina con respecto a una seria denuncia que ha lanzado el día de hoy el alcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos, acusando al congresista Yehude Simón de ser el autor intelectual del asesinato de su hijo? Gracias. Bueno, con respecto al primer tema, que es el voto de investidura del 20 de agosto, lo he señalado. El gabinete ministerial se va a presentar ante el Congreso de la República para explicar su plan de trabajo, las políticas generales de gobierno, detallar de qué manera vamos a cumplir las metas ofrecidas por el mandatario el 28 de julio del 2016 y lo que vamos a impulsar en desarrollo para el país al 2021. Eso es lo que demanda la Constitución política. Yo entiendo que hay requerimientos de parte de determinadas fuerzas políticas en el Congreso que exigen la resolución de problemas sociales que se presentan en el país, pero eso no debe ser un condicionamiento al voto de confianza, porque no estamos yendo a dar cuenta de nuestro trabajo. Nuestro trabajo recién se va a iniciar a partir del voto de confianza. Seguramente habrá que acudir a las comisiones de trabajo, habrá que acudir, si así lo considera la representación nacional, a los plenos, para dar cuenta cómo hemos enfrentado la resolución de las demandas de carácter laboral, etcétera, que puedan haber en el país. Y si se trata de modificar alguna iniciativa legislativa, el escenario por excelencia es el Congreso de la República, no el Ejecutivo. De manera de que yo estoy segura que, explicado nuestro plan de trabajo el 20 de agosto, los señores congresistas que ahora muestran su preocupación por la realidad nacional terminarán dándonos la confianza. El segundo tema me parece gravísimo. Comprenderá que si bien la sesión del Consejo de Ministros número 226 se inició a las 9 horas, nosotros los ministros de Estado hemos estado antes de las 8 horas para poder tratar entre nosotros nuestra agenda interdisciplinaria. Desconocíamos de esta acusación que se ha formulado contra el congresista de la República, Yehude Simón, de parte de otra autoridad política, como es el alcalde de San Juan del Lurigancho. En todo caso, deben ser las instancias correspondientes quienes deban de pronunciarse, porque estamos hablando de un tema de carácter penal y esa instancia no le corresponde al Poder Ejecutivo. Gracias, Eri Guerrero, gracias Panamericana Televisión, gracias señoras y señores por su tolerancia, su paciencia. Este será siempre el mecanismo de diálogo, como ya lo han tenido en el estilo de trabajo otros premieres, de cara a la ciudadanía, que sepa el pueblo qué ha ventilado, qué está haciendo el Ejecutivo y qué es lo que piensa accionar como una agenda de trabajo en común para todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de los señores ministros de Estado y de los señores periodistas.